Ya, entonces, claro, ya para desarrollar, por ejemplo, tu proyecto de minería de datos, yo no sé si todavía estarán haciendo un proyecto, pero hace varios años, en el momento que yo di el curso, sí estaban haciendo un proyecto y había que entregar un clasificador y después había que optimizarlo. En fin. Me parece que es lo mismo, ¿cierto? En el del DSC es distinto un poquito, No, en el yo di, sentido de que, ya. bueno, es que ahora no es como entrenar un clasificador y lo vais como mejorando, sino que tú armáis como tus preguntas de investigación y iteráis sobre tu pregunta buscando como la forma de responderlo. Y ahí tú veis si es que hacía algo supervisado o no supervisado. Ah, qué bueno, qué bueno. Claro, ya, sí, ese enfoque está bastante bueno. Claro, porque en general de eso se trata esto, no es como tengo datos y quiero usar un clasificador, sino que en verdad es como hay que resolver realmente un problema y hay que encontrar alguna solución para eso. Ya, gracias entonces por tu respuesta. Ya, entonces, la pregunta, ¿por qué usamos Python en Data Science? Y es principalmente porque gracias a su simpleza, la comunidad en general de Data Science ha preferido hacer muchas librerías, y ese es el verdadero potencial de esta cosa. Las librerías abiertas enfocadas en resolver problemas de ciencia de los datos. Ya, ese es el punto principal de por qué nosotros en este momento estamos viendo Python y no estamos viendo Jabri. Por suerte, que el otro sería mucho más largo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que define realmente el código de Python? Y ustedes lo pueden ver con este import this. ¿Ya? Si ustedes ejecutan esto, y aquí tienen como el send de Python. Ya que aquí les dice como las reglas principales de por qué hacen Python así. Ya, entonces, bonito es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, simple mejor que complejo, bla, 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 bla. Y hay hartas de estos principios que finalmente como que, en verdad, no sé, no representan nada en lo que nosotros realmente programamos en concreto, pero es lo que realmente se quiere lograr en el momento que se hace un código como este, ¿ya? Porque a diferencia, por ejemplo, de otros lenguajes de programación, quizás como C++, esto es mucho más sencillo, o C incluso, ¿ya? En donde uno se puede encontrar cosas así como function, no sé, uno abre un paréntesis, tiene como dos estrellitas, así, dos asteriscos, y qué sé yo. Entonces, no se entiende absolutamente nada de qué está hablando. ¿Ya? Así que esa es la idea. Después echarle un vistacito a esto. Eh, ¿Ya? Ahora sí empezamos realmente con los contenidos de la clase. Y entonces lo primero que hay que saber y lo que se hace siempre en todo lenguaje de programación es que si uno quiere trabajar con algo, quiere trabajar con datos, siempre hay que guardar esos datos en alguna parte. ¿Ya? Y aquí lo que tenemos son las variables. ¿Qué son las variables? Es algo que nos permite vincular un identificador, o sea, el nombre que nosotros le vamos a poner a la variable, con el valor de la variable como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el valor de la variable? Es simplemente un dato como, por ejemplo, 9. En Python, ¿cómo nosotros asignamos valores? Escribimos el nombre de la variable, ponemos un igual, que este es el operador de asignación, y después escribimos eso. ¿Ya? Como les había dicho, para ejecutar esto, nosotros ponemos, por ejemplo, control enter y se ejecuta la celda. ¿Ya? Entonces, una de las formas para ver en Python cuál es el valor que tiene dentro de una variable, lo que nosotros hacemos es print. Ya podemos hacer print de esta variable y fíjense que aquí va a salir 9. ¿Ya? Y cuando estamos ejecutando un notebook, si uno pone el nombre de la variable como la última cosa que se está ejecutando dentro de una celda, entonces también nos va a mostrar el valor de la misma variable. Fíjense que básicamente lo mismo. ¿Ya? No siempre se cumple que estas dos cosas son las mismas, pero en general es eso. ¿Ya? Y esta anotación de acá, cuando uno le pone un gato antes de un texto, significa que aquí lo que estamos haciendo es un comentario. ¿Ya? Entonces, esto es lo más básico, ¿ya? Y de aquí vamos a ir avanzando y escalando, obviamente, un poquito más complejo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Perfecto. ¿Ya? Cuando ustedes saben, cualquier momento que ustedes necesiten, pueden preguntarme y podemos pausar y volver a explicar de nuevo alguna cosa. Ya, seguimos. Entonces, tenemos los tipos de datos básicos. ¿A qué nos referimos con tipos de datos básicos? Ya son los datos en bruto, los que realmente nosotros vamos a estar asignando a las variables. Ya habíamos visto que ahí nosotros podíamos asignar un entero y aquí le ponemos como nombre entero. Pero también podemos asignar estas cosas que se llaman strings, que corresponden a cadenas que contienen texto. Ya, entonces fíjense, un texto, en verdad, una palabra,
es nada más que una composición de caracteres. Entonces tengo el carácter J, el carácter U, el carácter A y el carácter E. Todo esto lo guardo dentro de estas dos comillas que delimitan strings y lo que hago después es asignarlo a alguna variable que en este caso se llama nombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Si tengo nombre aquí, fíjense que la variable en el momento que la imprimo, me imprime este string que está acá, que es finalmente este texto. ¿Ya? No necesariamente es una palabra, sino que también puede ser algo más, un poco más grande, como por ejemplo Juan está tomando té. Y fíjense que aquí de nuevo imprimimos. Ya, entonces tenemos los enteros. Ya, noten que también puede ser con doble comilla. Las dos sirven. Aunque aquí después las imprime de nuevo con comillas siempre. Ya, pueden ser enteros, valores flotantes. Para eso usamos el punto, a diferencia del Excel que se ocupa de la coma. ¿Ya? Números complejos, que aquí ponemos la parte real y aquí la parte compleja. Esto yo nunca en verdad he visto que alguien lo ocupe. Así que eh, ahí verán ustedes que pueden ocuparlo. Booleanos, ¿ya? En este caso, los booleanos representan un valor de verdad, ¿ya? O sea, es decir, si esta variable yo quiero que se considere como verdadero, entonces yo le asigno un true. Y si le considero que sea falso, entonces yo le pongo false. Es simplemente eso, un booleano contiene un valor de verdad, o verdadero o falso, pueden ser esos dos. ¿Ya? Y hay un tipo especial en Python que se pronuncia none, pero se escribe none, ya que en la práctica es una variable que no tiene ningún valor. Como algo bien extraño, porque uno iría a asignarle una variable que no tiene nada, pero en verdad también se ocupa para ciertas operaciones. ¿Ya? Entonces fíjense que si nosotros imprimimos esto, no nos imprime absolutamente nada, porque en verdad lo que está imprimiendo es el no. Ahí está. ¿Ya? La pregunta, ¿alguien sabe por qué hay diferencias entre estas dos cosas de acá? Ya, en verdad es una pregunta un poquito bastante sofisticada. Ya, este imprime realmente la representación de esta variable. Esta en este caso es la representación de esta variable. Y este de acá, la representación de esta variable es nada, no es pasivo, no existe. En cambio, este imprime el valor en string de la variable. Ya, quizás es un poquito más avanzado lo que se espera en esta clase. Por eso aquí el valor del string de esta variable es none, pero el valor de la representación no existe, no tiene representación. ¿Ya? Entonces, para saber el tipo de dato con el que estamos trabajando, nosotros usamos type, ¿ya? Type de una variable, fíjense que nosotros a nombre le asignamos un string, que sería este de acá. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esto, lo que debería imprimir es string. Aquí lo mismo cuando imprime entero, es entero. Ah, entero no está definido. No, porque no ejecute esa celda. Ahí sí. Entonces, cuando yo imprimo el tipo, el tipo del entero me dice que es int. ¿Ya? Entonces, este es string y este es int. ¿Ya? Y nosotros podemos verificar el tipo de dato con esta cosa que nosotros vemos acá, que es isInstance. Es como muy parecida a la función print, pero aquí recibe dos argumentos. ¿Ya? Después vamos a hablar de las funciones en la siguiente clase, que es así, es clase. ¿Ya? Que en este caso de acá, lo que nosotros le preguntamos a esto es si nombre es string. Fíjense que lo que nos retorna es estos valores de verdad que habíamos visto antes, que pueden ser o true o pueden ser false. Ya en este caso, como nombre, que es esta variable que nosotros habíamos definido acá, Juan está tomando té, es string, entonces me retorna true, y si yo ejecuto acá, me va a retornar false. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es un entero, solamente es un string. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Ya, perfecto, todo bien. Ya, entonces, después viene el tema del tipado dinámico. ¿Ya? Entonces, esto es como un concepto relativamente específico a un cierto tipo de lenguajes de programación y no es en general, ¿ya? Lo que dice el tipado dinámico es que yo a una variable le puedo asignar en la práctica cualquier cosa y puedo cambiar su tipo, ¿ya? Habíamos dicho que las variables tienen tipo, ¿cierto? Habíamos dicho que pueden ser o complejas, flotantes o booleanos. Y en este caso de acá, cuando nosotros tenemos el tipado dinámico, lo que dice es que este entero, por ejemplo, puede guardar un entero al comienzo y después se puede redefinir esta variable. Y yo puedo poner 3 menos 1 y j y decir que esto es una variable
que ahora almacena un número complejo, aunque la variable se llama entero. Y no va a haber ningún problema con eso. Si yo lo ejecuto, fíjense que ahora cambió el valor, ahora es de clase complejo y antes era de clase entero. Y no hay ningún problema. Para los que hayan trabajado con lenguajes, por ejemplo, como Java, como C++, C Sharp o en general ese tipo de familia de lenguajes, uno lo que hace antes de hacer una asignación es declarar el tipo de variable. Uno hace algo así como esto. Entonces yo le digo antes a la cosa que va a ejecutar este código que lo que voy a guardar acá es un entero. ¿Ya? Entonces después yo no puedo hacer una asignación como esto porque estoy tratando de asignar una cosa que no es entero a una variable que debería contener un entero. En el caso de Python esto no pasa, sino que yo puedo asignar prácticamente a cualquier variable cualquier cosa. ¿Ya? Ese es el tema con los tipados dinámicos. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Ya, perfecto. Sigamos entonces. Ya, entonces, hay un par de convenciones básicas, así que tomen nota. Esta es la parte, una de las partes interesantes de esta clase, así que pongan atención. Estas son las convenciones básicas para nombrar las variables en Python, ¿ya? Y obviamente son las que utilizaremos en este curso, ¿ya? ¿Qué tengo? Tengo, por ejemplo, que cuando yo establezco el nombre de una variable y la variable es solamente una palabra, entonces yo la escribo siempre en minúscula, ¿ya? Tiene que ser siempre, siempre, siempre todo en minúscula. ¿Ya? Cuando declaro una variable que tiene más de una palabra, o sea, en este caso entero más grande que almacena un 100, yo para separar la palabra le pongo un guión bajo entre medio. ¿Ya? Eso es por convención. Hay otros lenguajes, por ejemplo, que hacen esta cosa, ¿ya? Que dicen, o sea, que la convención es, porque en general nada limita a hacer esto, pero que la convención es como entero más grande. ¿Ya? Esto se llama camel case y esto se llama snake case. ¿Ya? Y en general todo eso es así y también se pueden poner números, en fin. Y hay unas cosas interesantes también que son las constantes, ¿ya? Que son identificadores, son que no deberían cambiar a futuro, o sea, cuyo valor en verdad no debería cambiar a futuro. Entonces nosotros sabemos que pi, estamos, imagínense, estamos recién entrando a la universidad dando cálculo 1 y decimos que pi vale 3, ¿ya? Entonces no tenemos que cambiar ese valor de 3. Hoy siquiera estamos en cuarto medio y decimos eso, ¿ya? O por ejemplo, la gravedad en Marte es 3.7. Y ahí fíjense que estas son constantes, porque después dentro de la ejecución del programa, estas constantes no deberían cambiar. Ya entonces, si nosotros la escribimos así, estamos diciendo que por convención no deberían cambiar. ¿Ya? Pregunta. Con todo lo que hemos dicho, ¿pueden cambiar los valores de estas constantes cuando nosotros las escribimos con esta notación? O sea, yo podría hacer esto después. Pi igual a 4. ¿Puedo hacer eso? ¿Qué creen ustedes? O sea, podía hacerlo, podía, no debería, Claro, pero podía. claro, sí. Mira, fíjense. Si hago eso, o sea, si por ejemplo hago pi 4 y después pi igual a 5, no pasa nada. Si ahora imprimimos el valor de pi, fíjense que ahora vale 5. ¿Ya? Por eso son convenciones, porque finalmente es que nos ponemos de acuerdo con todos los otros programadores para decir que no debemos modificar nada de esta variable acá. ¿Ya? Así que importante eso. ¿Ya? No se va a evaluar como tal las convenciones, pero si ustedes quieren programar bien y que su código se vea claro y que lo hagan de una forma como pitonesca, algo así, siempre ponen en los tutoriales algo así parecido. Entonces traten de seguir estas convenciones básicas de nombrado de variables. ¿Ya? Eso. Ya. Ahora empezamos con las operaciones entre los datos. ¿Ya? En Python nosotros podemos operar variables. ¿Ya? Que en verdad no operamos los nombres de las variables, sino que operamos los valores que contienen esas variables. ¿Ya? Nosotros podemos hacer estas operaciones a través de símbolos o keywords especiales, ¿ya? Y estas permiten llevar a cabo operaciones aritméticas, lógicas, entre otras. Las aritméticas, lo que nosotros conocemos desde kinder, suma, resta, multiplicación, división entera, módulo, ya que estas son las comunes. También podemos comparar, que en este caso estas operaciones lo que nos retornan son booleanos, o sea, si nosotros comparamos, preguntamos a algo si es mayor o menor que algo, entonces eso nos debería retornar o verdadero o falso. ¿Ya? Y operaciones lógicas que tienen un poquito más, recuerden el primer semestre
introducción a al álgebra, que hacían estas operaciones de AND, o sea, de ilógico o lógico, y son básicamente estas mismas, ¿ya? Para comparar valores de verdad. Ya, entonces, ¿qué es una expresión? Y una expresión es finalmente cómo nosotros usamos estas operaciones sobre distintas variables, ¿ya? Entonces, una expresión es una combinación de valores, variables y operadores que pueden ser evaluadas por el intérprete, ¿ya? Y de ahí vamos a ver qué significa qué es un intérprete, ¿ya? ¿Y qué es esto? Primero veamos esta cosa. Ya, entonces aquí tenemos una expresión. Nosotros escribimos que tenemos valores. Aquí no tenemos variables, sino que tenemos valores. ¿Y qué es lo que hacemos? Sumamos 5 más 2. Entonces nosotros ejecutamos esto, nos da 7. 5 por 2 da 10. 5 dividido 2, 2,5. División entera da 2. Y este de acá, el módulo da 1. Esta es la operación módulo que es muy parecida a la... O sea que en la práctica el resto de lo que queda acá, ¿ya? Este por es elevado y en fin aquí tienen todas las otras operaciones y yo creo que después ustedes van a poder jugar más tranquilo con esto. ¿Ya? Y por último tenemos las comparaciones e igualdades. Entonces, por ejemplo, nosotros preguntamos acá. Finalmente es casi como una pregunta que hacemos. Este igual, lo que está haciendo es comparar estos dos valores. Y dice, si 2 es igual a 4, entonces retórname true. Y si no, entrégame un false. ¿Ya? Fíjense que acá lo que me está diciendo es que esto es falso. En el caso que yo compare, por ejemplo, 2 es igual a 2.0, ya que aquí la diferencia está en que este es un entero y este es un flotante, entonces lo que va a pasar es que esto me va a decir true. ¿Ya? Esto no siempre se cumple en otros lenguajes de programación. Principalmente porque son distintos los tipos acá. Este es entero y este es flotante y a veces no, uno puede comparar directamente estas cosas. Ya, nosotros preguntamos, si preguntamos 2 es mayor que 3, nos va a decir que es falso, y si preguntamos esta comparación media extraña, nos va a decir que no está soportado. ¿Ya? Fíjense que como nosotros definimos, está definido, existe una definición para un mayor igual entre un entero y un complejo, y aquí lo que nos está diciendo este error, de hecho nos dice error de tipos, que el mayor igual no está soportado entre enteros y complejos. ¿Ya? Entonces, en este caso, los errores que nos van a empezar a salir a medida que nosotros programamos y aparecen cosas que no están bien hechas son relativamente buenos. ¿Ya? Pues uno cuando empieza a hacer cosas más difíciles, empiezan a costar un poco más los errores. Ya, ¿duda hasta acá con las expresiones? ¿No? ¿Todo bien? Si ustedes han ocupado MATLAB antes, esto también sería muy sencillo, no hay mucho más diferencia entre MATLAB y esto. ¿Ya? Entonces, una nota chiquitita dice Python acá es interpretado. ¿Qué quiere decir interpretado? Que existe un intérprete, que es una aplicación, que convierte el código que nosotros tenemos acá, o sea, convierte este 5 más 2 a una cosa que se llama bytecode, que es un código que ahora sí el procesador realmente puede entender y ejecutar. ¿Ya? Hay otro paradigma que igual es súper ocupado, que está en estos otros lenguajes de programación como Java, como C++, que es el de los lenguajes compilados. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se compila previo a la ejecución. Y aquí está la gran diferencia con la interpretación. Cuando uno usa un lenguaje de interpretado, esta conversión de código se hace en el momento que se ejecuta esto. ¿Ya? O sea, yo ejecuté esto y en el momento que ejecuté esto, primero se compiló este código, ya, aquí como un alcance de nombre, pero se transformó a este código de bytecode y después se ejecutó en el procesador. ¿Ya? Y es distinto a este de acá. Hay diferencias y las vamos a ver como en la clase 20 y algo, 21, 22, una cosa así, y las desventajas de que Python sea interpretado. ¿Ya? Y que también, Oye, una obviamente, pregunta. sí, cuéntame no. La función módulo era cuando era el resto, ¿cierto? Como el resto de la división, que Sí, no me acuerdo. sí, ese es. Ah, ya, ya bueno. Ok. Ya, entonces fíjate que acá, esta de acá, claro, tiene 2 veces 2, ese sería la división por 5 y lo que te queda de resto es este uno que está acá. Comúnmente se usa en alguna iteración. Ya, seguimos entonces. ¿Todo bien, cierto? Sí, perfecto. Ya, entonces, ahora tenemos expresiones con strings. Estos son un poquito más interesantes porque uno diría, bueno, ¿cómo yo voy a empezar a operar palabras? ¿Tiene sentido operar palabras?
Y la respuesta es que en Python por suerte sí. Ya, entonces fíjense que acá lo que definimos un string, una pregunta, y aquí decimos quieres un. ¿Ya? Entonces, después tenemos una variable que se llama A, y aquí dice tecito, y una palabra B que dice cafecito. Entonces la idea es que después hagamos algunas cosas misteriosas con esto. Ya, lo primero entonces, ejecutamos esta celda, y ahora vean lo que pasa cuando yo sumo strings. ¿Ya? ¿Qué creen que va a pasar? Ya, mejor cómo va a ser un poquito más interactivo. ¿Se pueden sumar strings? ¿O me va a entregar un error? ¿Concatenar? Efectivamente, ¿ya? Para los que no saben concatenar, o sea, ¿qué es concatenar? Simplemente agregamos al final el otro pedacito del string. Entonces fíjense que ahora pregunta más A, lo que hace, tomó esto de acá y al final le puso el valor de A, que es esta cosa de acá, y formó este string de acá. Una ¿Ya? Entonces, consulta. ¿sí? Es que una vez me sorprendió de que se podían comparar strings numéricos. ¿Es normal eso? ¿Cómo? ¿En qué parte? Disculpa. No, ¿Acá? no acá, pero por ejemplo, puedo poner string 5 mayor que string 3 y como que los compara. Ah, ya, algo así, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, esto se llama orden lexicográfico. ¿Ya? Y de hecho ahí tiene una página en Wikipedia. No sé si hay otros lenguajes de programación que lo implementan, no estoy muy seguro. Ya ustedes lo pueden ver, pero en la práctica es lo mismo cuando tú, por ejemplo, estabas en el colegio y ordenabas la lista del curso. ¿Y cómo ordenaban la lista del curso? Lo ordenaban por apellido, ¿cierto? Ya, ¿Mm? entonces, si tú tenías dos apellidos con A, tenías que elegir, no sé, por ejemplo, A. Pucha, no soy tan bueno para estos ejemplos en vivo. Pero ya, tenías avellana, no sé, y después arvejas. Arvejas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú ordenas esto? Esto es Eh, ojalá que sea un verbo, si no va a ser muy vergonzoso. ¿Ya? Entonces, lo que tú ves, como tienes estos dos al comienzo, después, ¿qué es lo que ves? ¿Ves el siguiente? Ah, sí, dale, dale. la siguiente letra. ¿Ya? Claro. Y aquí en este caso, aquí lo que tendrías que ver es cuál está después o antes dentro del vocabulario. Entonces yo podría poner comparar avellana mayor que arvejas. ¿Sí? Mm, Porque finalmente tú estás definiendo un orden dentro de cómo tú estás definiendo los strings. ya. ¿Ya? Y es lo mismo que esta cosa de acá. ¿Ya? Ahora hay que echarle un vistazo un poquito más profundo a cómo funciona esto del orden lexicográfico. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Y bueno, también tiene sentido acá, por ejemplo, de que tú puedes hacer esta operación de acá. Porque si tú defines un igual, también la idea es que sería que, bueno, puedes definir que es un distinto. Y el distinto es cualquier cosa que no sea igual. Pero en este caso acá también o sea, se define una relación de orden entre los strings. Ya. ¿Ya? Ok. Entonces le voy a dejar aquí orden. Ya, sigamos. Formateo de strings. ¿Alguna otra duda con esto? ¿No? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, hago esta cosa A por 5? ¿Se repite el tecito? Claro. Se repite 5 veces tecito pegado. ¿Ya? Lo mismo pasa. O sea, pregunto, ¿lo mismo pasará con esto? ¿Qué significaría esto? Estaría definido, ¿no? ¿No? No, y la respuesta es que no está definido. ¿Ya? Solamente tiene ciertas operaciones que podrían tener sentido hacerlo, pero esta cosa de acá no tiene por dónde ser una operación válida. ¿Ya? Entonces eso, sigamos. Hay unas cosas que se llaman formateo de strings, que lo que te permiten son darle a un string que tiene unos corchetes dentro, insertar otro string ahí. Ya en este caso lo que queremos hacer es, de nuevo la misma cosa, quieres un tecito,
¿ya? Pero aquí lo que le vamos a poner es el A, directamente dentro de este corchete de acá. Entonces veamos lo que pasa. Ya, todo esto se hace con punto format, eso. Ya, y fíjense que aquí lo que me está haciendo es colocar esta variable acá dentro de estos corchetes de acá. Y lo mismo acá, que esta es la versión reducida, uno pone un F antes del string y después uno hace esta cosa media extraña. Ya aquí uno escribe el string y dentro de estos corchetes se pone una variable. Esta variable es la que habíamos definido acá arriba, que es cafecito, y con eso también se puede hacer este mismo formateo. ¿Ya? Esa variable puede ser un número, ¿cierto? Sí, puede ser bien. Ah, ¿Ya? Y obviamente esto también se puede poner en cualquier lado, por ejemplo acá, 10. Y aquí se va entonces a colocar esta cosa. La única condición realmente es que esta cosa sea transformable a string. ¿Ya? Es que es como un poquito, en algún momento va a ser un poco más restrictivo eso. Ya, entonces habíamos visto otras operaciones de string, habíamos visto la multiplicación, aquí era la pregunta capciosa de qué es lo que pasaba cuando uno dividía, ya que obviamente no pasa nada. Ya, y uno puede usar este operador in, que este es bastante bueno porque lo que hace es verificar si esto existe dentro de B. Ya, entonces pregunto, T está en B, que obviamente B es cafecito. Como T no está en B, entonces ¿qué es lo que me responde esto? Falso. Lo mismo con el café. Ahora si yo pregunto, ¿café está en cafecito? Y eso lo hago con esta café in B. Entonces si ejecuto me va a decir que sí. Café sí está en cafecito. Pero T no está en cafecito. Ya, signo de interrogación no está en B. Y aquí uno puede empezar a jugar con estas cosas. Porque este not lo que hace es negar el valor de verdad de lo que me responda en B. Ya, y fíjense que esto es parte también de lo que estábamos hablando recién del tema de que Python es, de que la sintaxis trata que sea un poquito clara, ¿ya? O sea, es decir, uno puede escribir cosas de este estilo. Preguntar si esto no está en B, ¿ya? Y la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque esto sí está en B. Y aquí viene también un poco la confusión sintáctica de las cosas que uno está hablando. ¿Ya? Otras operaciones interesantes, cuando uno tiene pregunta completa, que es lo que teníamos acá arriba. ¿Quieres un cafecito? Entonces uno puede hacer punto lower para llevar todas las cosas a minúscula. Puede hacer upper para llevar todo a mayúscula. Title para poner las primeras letras en mayúscula. Y por último replace para reemplazar. ¿Ya? Y uno pone la cosa que uno quiere reemplazar por el nuevo string que quiere poner ahí. Y con eso ya aparece, fíjense que ahora dice tecito en vez de cafecito. ¿Ya? Hay muchas más otras operaciones de string y esta la pueden ver en esta muy buena página que les voy a mostrar acá. Está lamentablemente en inglés. Muchas de las cosas que están en programación, como ustedes saben, están en inglés y es muy bueno que intenten leer documentación en inglés porque después se van a encontrar mucho con esto. ¿Ya? Entonces aquí está un muy buen tutorial de esto. Las operaciones, iteraciones, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. En fin. Ya. Operadores con booleanos, estamos un poquito atrasados con el tiempo, así que después les digo a ustedes que lo vean. Pero fíjense que son AND, OR, NOT, que es más o menos las mismas cosas que habíamos estado viendo antes. Ya, hay una última cosa antes de que veamos control de flujo para terminar viendo esto. Nosotros tenemos transformaciones de tipos de datos, ¿ya? Nosotros podemos transformar, por ejemplo, un número flotante a, que es un número decimal cualquiera, a un número entero. ¿Cómo hacemos eso? Usamos esta función int. Entonces ponemos int de 3,14, 3. Si ahora, por ejemplo, transformamos flotante a, este número entero a flotante, lo que nos debería imprimir es 3.0. ¿Ya? Ahora, casi todos los datos también se pueden convertir a string y esto es súper interesante. Porque ahora, si yo hago esto, transformo este 3,14, que era un número decimal, número flotante, a 3.14, pero en string. ¿Cómo hago eso? Con esta función de acá llamada string. El argumento es lo que yo quiera transformar. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado porque también se pueden hacer operaciones al revés. O sea, yo a partir de este 3.14 puedo intentar transformarlo flotante y va a funcionar, pero si uno, por ejemplo, pone alguna cosa que no entienda esto, al tiro muere. Va a decir, no se puede convertir el string a número flotante. Ya, entonces, transformación de un tipo de datos a otro. Y esto se logra con esta función. Ya,
siguiente paso, control de flujo. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Perfecto. Ya. ¿Qué es lo que nos dice control de flujo? ¿Ya? Queremos de alguna manera controlar lo que hace el código a través de ciertas condiciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos acá. Nosotros definimos una variable que es booleana y decimos que es falso. ¿Ya? Entonces, esta variable booleana, que en un caso un poquito más real, por ejemplo, puede ser un entero, como en este caso de acá. ¿Ya? Queremos que el código haga algo si el entero es de algún valor mayor a cierto número y si que haga otra cosa si el entero es menor a esa cantidad del número. Ya, veamos entonces, tratemos este ejemplo de acá y veamos este directamente. Ya, entonces, fíjense que este entero de acá vale 1001. Yo quiero que si el valor del entero sea menor que 100, se ejecute esta línea de código de acá. Y si el valor del entero sea mayor que 100 y menor que 1000, que no es el caso todavía, entonces que se ejecute esta otra de acá. Y por último, si es mayor que 1000, que se ejecute esta de acá. ¿Ya? Ahora fíjense que se llama branching. ¿Por qué? Porque lo que hace es ejecutar condicionalmente cada una de estas líneas según lo que me digan estas condiciones de acá. Entonces fíjense, tenemos este entero, definamos este entero y veamos lo que nos dicen estas condiciones de acá. La primera condición, vamos a verificarla. Nos dice, pregunta, ¿entero es menor que 100? Y la respuesta es falso. Entonces no se va a ejecutar esta línea de código. Después va a comprobar la siguiente línea de código, que es esta de acá. Va a preguntar si entero es mayor que 100 y menor que 1000. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a decir también que es falso. Ya, porque sabemos que entero es 1001. Entonces finalmente lo que va a hacer en este else de acá, va a ejecutar esta línea de código de aquí. Que es finalmente lo que nosotros vemos. Ahora, si nosotros tenemos solamente 100, lo que va a hacer esta ejecución condicional, o si tenemos 50 por ejemplo, lo que va a hacer esta condición, esta ejecución condicional, va a ejecutar esta primera línea de código de acá. ¿Por qué? Porque nuestro valor se va a reemplazar acá y va a preguntar si 50 es menor que 100. Como eso va a ser verdadero, entonces se va a ejecutar la primera línea. Y fíjense que aquí dice número más pequeño o igual que 100 y el valor del número que es 50. ¿Ya? Entonces, en este punto de acá tenemos ejecuciones condicionales según ciertas condiciones que nosotros estemos verificando acá. No sé. ¿Sí? Cuéntame. ¿Cuál es la diferencia entre if y el if? Ya. El if, ya, el primer if que nosotros ponemos acá, este es como para abrir esta ejecución condicional. ¿Ya? Entonces aquí tú siempre pones la primera acá. Después, la tradición era como hacer else if. ¿Ya? Eso es lo que realmente significa. Entonces, pregunta, si pasa esto, ejecuta esto. Si pasa esto otro, ejecuta esto. Y si no, ejecuta todo este último de acá. ¿Ya? Y este elif es una contracción que no existe en el diccionario de else if. Pero y si pongo un if, como que yo siempre ponía puros if. Ya. Mira, si pones un if, lo que va a pasar acá, después vas a poner, por ejemplo, este if de acá, es que se van a ejecutar en diferentes estas cosas. Entonces se van a ejecutar de todas maneras. A lo que voy. Ya, este va a servir, mira. Este es el ejemplo bueno. Entonces tenemos esto. Ya, en este de acá, fíjate que solamente imprime. Disculpa, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Ah, sí. ¿Lo podrías cerrar, por favor? ¿Cómo? Que si podría cerrar un poquito el micrófono que me da eco. Eso, gracias. Lo siento. Ya, entonces mira, aquí tenemos el entero. ¿Ya? El entero vale 50 y en este segmento de acá lo que pasaba era que como son excluyentes las cosas, como que da lo mismo, ¿cierto? Entonces mira, si el entero valía 100, se va a imprimir esta de acá, y si valía más de 100 y menos de 1000 va a imprimir esta de acá. Ya, ahora fíjate esta otra condición que solamente estás ocupando puro if. El entero vale 50. Va a entrar este if de acá y va a decir, ya, el número es más pequeño o igual que 100, entonces va a imprimir esto. Y después va a hacer de nuevo esta pregunta. En este caso de acá, cuando ya entra una condición, termina la ejecución de todo este código de acá. En este caso, va de nuevo a imprimir las dos cosas.
Entonces ejecutemos esto. Y fíjate que aquí imprimió las dos cosas. Imprimió el del primero y imprimió el del segundo. Ya. Esta- Y el de arriba es como excluyente, solamente una condición. Exactamente. Solamente una condición. Ahora tú también puedes hacer excluyente este de acá. Puedes poner una condición que sea excluyente y en este caso no va a pasar nada. Ah, ya, y aquí aún así todavía tenemos este error. Sí, efectivamente sí pasa eso. Porque igual después usarías ese else para imprimir esta última cosa, número G. Ya, ¿Ya? Entonces gracias. ok, esa es la idea de usar este if, el if, else, en vez de usar solamente esto separado. Ya, seguimos entonces. ¿Dudas hasta acá con la ejecución condicional? ¿No? Perfecto. Sigamos entonces. Ahora tenemos colecciones. ¿Ya? ¿Qué es una colección? Es una estructura, hay muchos tipos de estructura de formas de hacer colecciones, ¿ya? Que permite almacenar datos y obviamente operar estos datos. Ya algunas de estas operaciones son la ordenación, podemos hacer mapeos, es decir, a algo asignarle otra cosa, como un diccionario, por ejemplo. Podemos filtrar estas colecciones, podemos reducirlas o agregarlas, ¿ya? Que, por ejemplo, sacar un promedio, la suma, la resta de las cosas, que sí, ¿ya? Y las colecciones a la vez pueden ser mutables y inmutables. Y antes que empecemos a ver qué son las listas, qué son los diccionarios, hay que entender bien qué son estas cosas de mutables o inmutables. Algo mutable en general significa que yo una vez que lo asigno, después lo puedo modificar. ¿Ya? O sea, es decir, yo tengo una lista, que sería en este caso de acá, que es una colección de elementos, y yo después puedo agregar elementos a la lista. En el caso que sea inmutable, una vez que yo defino esta estructura, ya no lo puedo cambiar a futuro. ¿Ya? Sino que se queda ahí hasta que ya se termine la ejecución del programa y se termine, eh, claro, eso básicamente. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos diferencias porque van a ser un poquito fundamentales a la hora de definir cuáles van a ser las colecciones con las que nosotros vamos a operar. ¿Ya? Ahora, vamos realmente ahora sí, a los contenedores como tal. Primero tenemos las listas. ¿Qué son las listas? Son simplemente conjuntos de datos que yo guardo dentro de un corchelito como este de acá. Entonces mi lista vacía, que es la que no tiene elementos, va a estar definida por un corchete con nada dentro. Y fíjense que ahí imprimió esta lista. Ahora, por ejemplo, si la lista tiene cosas adentro, si tiene números, yo puedo definir esta lista con estos corchetes y ponerle los números acá. Y aquí lo que vamos a tener es esto. ¿Ya? Y podemos también crear una lista con muchos tipos de datos distintos. Entonces, fíjense acá, tengo enteros, tengo flotantes, tengo strings adentro, booleanos y, increíblemente, tengo otras listas. Yo en la práctica, dentro de una lista de Python, puedo poner en la práctica cualquier cosa. Ya, pregunta, ¿esto nos sirve para Data Science o no? ¿Es bueno hacer esto? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué sentido? Buena, ¿cómo? Ya, en Data Science, por ejemplo, tú tienes una variable en particular. ¿Ya? Entonces nos están midiendo la presión. Entonces, tú estás midiendo presión de, no sé, de algún lugar y tienes 1, 2, 3, 3.3, 3i más j, 3 más un j, tiene, no sé, 4. ¿Es buena idea hacer eso? Yo creo que quizás no, por los formatos. Claro, porque finalmente lo que se está buscando, lo que se busca en general es que todos los tipos de datos sean del mismo tipo para que uno después pueda operar sin mayores problemas sobre esto. ¿Ya? Si uno tiene estas cosas de acá, que en la práctica son muchos datos, tipos de datos distintos, no vamos a poder, por ejemplo, hacer un promedio sobre esto porque nos va a decir que este es un string y yo no sé promediar sobre strings. Entonces simplemente va a decir, no, yo no sé trabajar con esto, así que hasta aquí llego. ¿Ya? Y no me va a servir. Entonces la idea es que cuando uno define listas, en general, siempre se guarde el mismo tipo de datos dentro de las listas. ¿Ya? Así que eso es una pregunta bien interesante. ¿Ya? Tenemos esta función len,
del largo de la lista, que lo que hace es simplemente imprimirme el largo de la lista. Ninguna otra, eh, ninguna otra funcionalidad más que esto. Ya, y en este caso, len de lista 2, que es esta lista que habíamos hecho acá, tiene 6 elementos. ¿Ya? Hay operaciones con listas y esto es importante también, relativamente importante, es cómo nosotros accedemos a los elementos de las listas. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos definida nuestra lista acá. Por ejemplo, en este caso la lista tiene los valores 1, 2, 10 y 100. Y el índice, y acuérdense que le habíamos puesto lab 0 a este laboratorio, el índice que va a definir en qué posición está la lista empieza desde 0. O sea, en qué posición está cada elemento empieza desde 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que el valor 1 está en el índice 0. ¿Ya? Después el valor 2 está en el índice 1, está en la posición 1, imagínense que es la posición. El valor 10 está en la posición 2 y el valor 100, que es este que está acá, está en la posición 3. Ya, entonces la idea es que después nosotros podamos acceder a estas cosas, pues no es solamente no es solamente tener esto, sino que además nosotros podamos, o sea, no solamente tener los datos, sino que además nosotros podamos acceder a algunos valores en particular, porque después vamos a tener que operar sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a definir esta lista de acá, la misma de acá arriba, y nosotros vamos a querer sacar el valor que está en el índice 0, que nos debería retornar 1. Entonces hacemos esa operación y eso lo hacemos con los corchetes. Estos de acá se llaman indexadores. ¿Ya? ¿Por qué indexadores? Porque nosotros le pasamos un índice a la lista y la lista nos debería retornar ese valor en particular. Ejecutamos esto y increíblemente aparece el 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A través de este indexador le pedimos a la lista que nos entregue el valor que se encuentra en 0, que es este de acá, 1. Y con eso ya sacamos el primer valor. Si ahora vamos a lista de 1, ¿qué nos debería retornar? El 2. Y es el valor que nos retorna. ¿Ya? Ahora podemos hacer una cosa que se llama indexado negativo, que es como una magia que hace Python, ¿no? Y lo que hace es sacar el índice desde atrás hacia adelante, ¿ya? Y menos 1 partiendo desde el último elemento. Entonces fíjense que si nosotros sacamos el menos 1 nos da el valor de 100, que es el que está acá. ¿Ya? Aquí está el equivalente y una pequeña explicación de eso. ¿Ya? Nosotros también podemos cambiar los valores que hay dentro de las listas. ¿Ya? Acuérdense que las listas son cosas mutables, son cosas que nosotros podemos cambiar el largo de la lista, que podemos modificar los valores que hay dentro, a diferencia de las estructuras que no son mutables. Entonces, recordemos que nuestra lista tiene los elementos 1, 2, 10 y 100. Y si ahora, por ejemplo, queremos poner un 1000 en la posición 0 de la lista, podemos hacerlo a través de esta sintaxis. Le decimos a la lista que en la posición 0 asigne el valor de 1000. Ejecutamos esto y fíjense que aquí la lista cambió sus valores. ¿Ya? Entonces, a través de esta sintaxis nosotros podemos modificar los elementos de la lista. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿No hay dudas? Ya, sigamos entonces. Entonces, ahora tenemos las matrices. ¿Ya? Ahora ya empezamos a hablar un poquito de términos un poquito más técnicos. Fíjense que esta matriz de acá, que es simplemente una colección de números, la podemos definir a través de dos listas. Una lista por fuera y una lista hacia adentro. ¿Ya? Entonces las listas de adentro representan las filas, ¿ya? Y esto de acá es una colección de filas, entonces una cosa así. Ya, ¿qué pasa? Si nosotros accedemos, por ejemplo, a la matriz de 2, lo que estaríamos accediendo aquí es a la posición de una fila en particular, en este caso de la fila número 2. Entonces, esta es la fila 0, esta es la fila 1 y esta es la fila número 2. Y aquí accedemos al 7, 8, 9. Para acceder a algún elemento en particular de esta fila, o sea, a alguna columna en particular, por ejemplo, la primera columna, lo que hacemos es después poner otro corchete. ¿Por qué? Porque lo que nos retornó este matriz de 2 es otra lista. Entonces, dentro de esta otra lista, lo que podemos hacer es retornar ahora un elemento de esta lista en particular, que sería el elemento 0. Y si ejecutamos esto, nos da 7. Ya después si después tienen una matriz de 3 dimensiones, por ejemplo, tienen varias de estas cosas al mismo tiempo apiladas, también puede hacer esta misma sintaxis y seguir poniendo los indexadores que ustedes quieran acá. Ya, pero esa es la idea principalmente de esto de la matriz.
¿Ya? ¿Todo bien? En el curso, comúnmente no vamos a trabajar con estos indexadores así como tal, sino que vamos a trabajar con otros que facilitan un poco la vida y que hacen un poco más parecido a lo que se hacía de lo que uno hace en álgebra lineal. Poner esto, el elemento que está en el 2.0. ¿Ya? Pero vamos a ver eso un poquito más adelante y cómo se hace en NumPy. Seguimos. El slice nos permite seleccionar una sublista a partir de ciertos índices, o sea, es decir, aquí si tenemos esta lista número 3, y yo puedo seleccionar del elemento 1 hasta el 4 sin incluir el 4. Y entonces fíjense que yo parto desde el 1, o sea, yo digo que parta desde acá, paso al siguiente, al 2, al 3 y como este es el 4 no lo incluyo, solamente incluyo estos 3 que están acá. Entonces aquí tengo lista 3 de 1 hasta 4 y voy a tener esto de acá. Y ahí por último, append me permite añadir elementos al final de la lista. ¿Ya? Pregunta, ¿qué pasa si ejecutamos append nuevamente? Si ejecutamos de nuevo nuestra celda. Va a haber 2 400. Ya, veamos lo que pasa. Ahí está. Claro, van a haber 2 400. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es añadir nuevamente a nuestra lista anterior otro 400 acá. ¿Ya? Una duda en el slice. Dijiste, dijo, ¿no? El Slice. 4 no se considera, llega hasta el 3. Llega solamente hasta el 3. Así es. Ah, bueno. Ya es principalmente por convención. No sé si habrá realmente una razón específica, pero uno puede poner, por ejemplo, hasta el largo de esto, hasta el largo de la lista 3, y eso no te va a incluir el último elemento, sino que, o sea, el largo de la lista 3 está fuera del rango de la lista. Ujú. Porque, Pero como parte de 0, como que se compensa. claro, básicamente Ya. es el tema. Ya. Bueno, aquí hay más operaciones, ustedes después la pueden ver. Por ejemplo, para concatenar listas, es decir, para unir dos listas, para quitar elementos, ordenar y buscar por índice, ¿ya? Y también los strings. Estamos pasando esto rápido porque ya estamos pasados con el tiempo y lo que quiero ver es iteración, ¿ya? Las tuplas. Tuplas, básicamente lo mismo que la lista, pero nosotros no podemos modificarla, ¿ya? También tienen indexadores, por ejemplo, si voy al elemento 0, me va a traer 1, si voy al elemento 1, me va a traer el último, y si traigo un slice de esto, que es decir, tráeme desde el primer elemento hasta el elemento 1, ya sin incluir el 2, entonces me va a traer solamente estos dos. Ya después también ustedes pueden intentar modificar algo acá. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es intentar cambiar el valor de una tupla acá en 0, del valor que está acá, y asignarle 1 y me va a decir la tupla no permite asignación de ítems. ¿Ya? Y también tiene esta gracia de el unpacking, que en la práctica lo que hace es desarmar las tuplas. Uno puede hacer como A, B y desarmar esta cosa. Esto se le asigna a y esto se le asigna a B. ¿Ya? ¿Por qué puede ser interesante esto? Porque uno cuando hace funciones, que es una cosa que vamos a ver después, uno puede retornar varios valores. Puede retornar 1, 2, 3, 4. Y cuando uno después asigna los valores de esto, puede ser A, B, C, D es igual a 1, 2, 3, 4. De hecho, esto creo que esta sintaxis es válida. Entonces ahora podemos ver A, podemos ver los valores de C, de B, de C y así sucesivamente. ¿Ya? Eso. Conjuntos también ustedes lo pueden ver después. La gracia de los conjuntos es que a diferencia de las listas, uno va agregando cosas al conjunto y el conjunto solamente admite una copia de cada cosa. Ya que son como los conjuntos matemáticos básicamente. Y uno puede hacer operaciones sobre los conjuntos. ¿Ya? Es decir, puede hacer la unión, la intersección, fíjense la sintaxis acá, las diferencias, el complemento, en fin. ¿Ya? Los diccionarios. Estos son un poquito más interesantes. Y la gracia es, finalmente, esto es un mapeo, es una llave, un valor. Imagínense el diccionario, cuando uno habla un diccionario, lo que tiene va a buscar una palabra en particular y lo que le sale después es el significado de esa palabra.
Aquí más o menos lo mismo, pero no tenemos palabras, sino que tenemos llaves, que son estas cosas de acá, y tenemos valores, que son las cosas que están después del 2 puntos de acá. Entonces, llave, valor. Y lo mismo, llave, valor, valor. ¿Ya? Entonces, finalmente, un diccionario es un mapeo. Es simplemente eso, en donde nosotros le damos una llave y alojamos algún valor asociado a esa llave. ¿Cómo se accede a una llave en particular? Por ejemplo, a través de este diccionario que nosotros definimos acá, que es el diccionario que representa a una persona. Nosotros podemos acceder a el nombre de la persona a través de esto. Del indexador nuevamente, pero ahora el indexador tiene una llave en particular de este diccionario. Si nosotros ejecutamos, nos va a entregar el valor, que en este caso es el nombre. ¿Ya? ¿Qué pasa si intentamos acceder a una llave que no funciona en el diccionario, o sea, que no existe en el diccionario? Me va a decir que esa llave no existe en el diccionario y se va a caer. ¿Ya? ¿Podemos mutar los valores del diccionario? Sí, no hay ningún problema. Fíjense que el peso acá es 70,3 y supongamos que Juan pasó un súper buen 18. ¿Ya? Y ahora pesa 73,2 kilos. ¿Ya? Es súper simple la mutación, es muy parecido a lo que uno hace en la lista, solamente que ahora en vez del índice lo que se le da es la llave y lo que se le asigna es el valor que uno quiere asignarle a esa llave en particular. Y se pueden eliminar también, si ya a Juan no le gustó que haya subido esos kilos y no quiere presentar eso en su ficha, entonces lo que hace simplemente es eliminar esa llave. Entonces ponemos del, este operador del, y lo que hace es eliminarlo dentro de nuestro diccionario. ¿Ya? Aquí hay unas operaciones bien interesantes, por ejemplo, en este caso de acá, con .keys, si uno tiene el diccionario y le hace .keys y invoca esta función, les entrega solamente las llaves. ¿Ya? Keys de llaves. Values les entrega los valores y items les entrega tuplas con llaves y valores. Entonces aquí tienen la llave y aquí tienen el valor. Y aquí pueden hacer algo bien parecido a lo que habíamos hecho un poquito antes. Ya, y ahora sí, para terminar esta clase vamos a pasar a las iteraciones. ¿Ya? A este speedrun de varios meses de programación en uno solo. Ya, estamos todos bien hasta acá, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto, ya, todo bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá en un ciclo y en una iteración? Lo que nosotros queremos lograr en la iteración es ir elemento a elemento haciendo alguna operación sobre ese elemento. Entonces vamos a volver a ver lo que tenemos dentro de esta variable lista. Fíjense que tenemos los números 1, 2, 10, 100 y 400. Esperen un segundito que... Blue, córtala. Oye, córtala. Ya. Entonces, ciclo for, estamos hablando, tenemos una lista y queremos hacer algo con esos elementos de la lista. En general, la sintaxis de Python para esto es muy sencillo y nosotros lo que decimos, imagínense en español, es por cada elemento de esta lista hago alguna cosa sobre ese elemento. Ya, entonces, en este caso es súper sencillo, lo único que hace es, esa cosa que hace es imprimir el valor del elemento. Si nosotros ejecutamos esto, fíjense que pasa por cada uno de estos elementos y lo imprime. Y entonces imprime el 1, imprime el 2, el 10, 100, 400, 400. Ya puede ser que necesitemos hacer algo un poquito más complejo y en verdad lo que queremos hacer es elevar al cuadrado cada uno de los elementos. Entonces podemos, por ejemplo, poner esta expresión de acá para elevar el elemento que estamos viendo al momento al cuadrado y lo que hacemos es ejecutar y fíjense que ahora por cada uno de los elementos hizo esa elevación al cuadrado. ¿Ya? Esa es la idea del for, no es más que eso, es simplemente ir recorriendo los elementos de alguna colección en particular. ¿Se puede hacer sobre el diccionario? Sí, no hay ningún problema. Podemos hacerlo sobre el diccionario. Fíjense que aquí tenemos estas cosas. Ya, nos hagamos un ejemplo mucho más sencillo. Ya, entonces recordemos que lo que teníamos en nuestro diccionario era la descripción de una persona que se llamaba Juan, tenía 29, pesaba 70,3 antes del 18. Y lo que pasa ahora es que si nosotros ejecutamos esto por cada elemento en el diccionario, ¿qué es lo que va a hacer? Va a imprimir las llaves del diccionario. Entonces aquí tenemos el nombre, que es la primera llave,
va a imprimir después la edad, que es la segunda llave, y por último el peso, que es la tercera llave. Si queremos hacer algo con los, por ejemplo, poner print acá, entonces, usemos este formateo. Queremos poner el llave, dos puntos, y después el elemento. Lo que tendríamos que hacer aquí es P de llave, y cerramos este string formateado, que se ve bastante difícil así. Pero en la práctica lo que estamos haciendo es decirle que por cada llave accedo al diccionario y voy al valor de la llave y imprimo su valor. ¿Ya? Entonces es básicamente lo mismo que hicimos acá abajo. Ya, otras cosas interesantes, hay una función que se llama enumerate, que lo que hace es enumerar. Es tan simple como eso. Y finalmente hace una tupla por cada uno de los elementos de la lista, en donde ¿qué es lo que imprime? Imprime el índice de cada elemento y después imprime el elemento. ¿Ya? Esto es muy útil cuando después ustedes tienen que volver a acceder a este índice de acá. Ya, lo último. Después vamos a saltar este range, ustedes lo pueden ver después. Este zip también, reverse también. Y lo que quiero que vean es este list comprehensions. Y con esto ya vamos cerrando por fin esta muy larga clase. Y ojalá que las siguientes clases, yo supongo que las siguientes clases van a ser un poquito más cortas. Ya, list comprehensions es una forma elegante de crear colecciones. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense que esta variable de acá, lo que tenemos almacenado es un string que dice cuaderno. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos como desmembrar este web. Y digamos que solamente vamos a poner cada uno de los caracteres separados o de las letras que componen esta palabra dentro de esta lista que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros podemos iterar también sobre los strings. Eso también es una cosa bien interesante porque los strings, mal que mal, también es una lista de caracteres. ¿Ya? Y lo que vamos haciendo es que por cada letra que tenemos ahí, vamos a ir agregándolo a la lista que tenemos de letras de acá. Ejecutamos esto. Entonces, fíjense, lo que hace es, primero agrega la C, después agrega la U, después agrega la A, y así sucesivamente hasta agregar la O. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la lista final? Tenemos cuaderno, ¿ya? Pero fíjense que aquí cada carácter por separado. ¿Lo logramos? Sí, lo logramos. ¿Ya? Pero esto lo podemos hacer mucho más sencillo. Y aquí es donde viene esta forma elegante de crear colecciones que mezcla los iteradores que habíamos visto antes con esta sintaxis de acá. Y fíjense que con esta sintaxis voy a ejecutarlo primero para que ustedes lo vean y después lo vamos a ver cómo funciona. Ya creamos exactamente la misma lista que creamos acá en una línea de código y aquí tuvimos que hacer 4. Tampoco es tanta la ganancia, pero en fin, es un poquito más bonito. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Por cada uno de los elementos en la letra, o sea, perdón, en la palabra, por cada letra de la palabra, que es lo mismo que tenemos acá dentro, retornamos algo. Ya, retornamos la letra. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros ponemos los corchetes, hacemos que esta iteración se ejecute y que guarde dentro de la lista lo que tenemos detallado en esta parte de acá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a recorrer cada una de las letras de las palabras y finalmente vamos a guardar esto dentro de la lista que estamos viendo. ¿Ya? Fíjense entonces, aquí se guarda esto. Y esto se conoce como list comprehension. ¿Ya? Hay un ejemplo un poquito más sencillo, que es por ejemplo los números pares. Y aquí ya se pone un poquito más interesante porque fíjense que aquí ocupamos una operación, ponemos un if también, para que generemos una lista solamente con los números pares. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este range de acá genera una lista del 0 al 10, sin contar el 10, ya con todos los números, 0, 1, 2, 3, hasta el 9. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ponemos el número acá, ya, y aquí le ponemos una condición para que diga que en el caso que el número sea par, o sea, dividimos por 2 y el resto es 0, ya esa es una buena condición para saber si el número es par, entonces se agregue a esta lista que tenemos acá. Entonces fíjense, si ejecutamos esto, solamente nos va a dar esta cosa de acá. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo un poquito más complejo. En general, esta es la notación que se va a ocupar en el curso en el momento que nosotros hagamos force. ¿Ya? Porque es un poquito más compacta y la idea es que no lleguen con tantas sorpresas en el momento que vayan a ver esto. Así que con eso ya estamos terminando la clase. Yo
de verdad me disculpo porque esta clase siempre es mucho más larga que lo esperado y es principalmente porque hay que ver mucho, mucho, mucho de Python eh, antes de ya empezar realmente con el tema de Data Science, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros dominemos bien el lenguaje con el que después vamos a estar trabajando. Así que eso, hasta acá quedamos con esta clase a la fiel gente que todavía sigue aquí viendo en el canal. Profe, ¿Sí? Cuéntame. algo aparte de esto, terminando esto, le puedo preguntar una leve duda que tengo. Soy el alumno de la API, pero es algo muy corto. Ya, sí, sí. Ya, entonces ¿alguien más tiene dudas con esto? Sí, terminamos. ¿Alguien había dicho algo, no? Ya, perfecto. Ya, entonces terminamos. Espero que tengan un muy buen fin de. Nos estamos viendo ya el lunes otra vez. Ya, así que estén muy Ya, bien. profe. Chao. Muchas gracias. No, gracias. Ahí cualquier Cuídense. duda. Chao, gracias. Chao. Ya, Hola, listo. hola. Sí, Ya. ya. Es muy cortito.